Seguimos en Vida Ciudad de México y vamos a conocer la segunda parte del Museo de Historia Natural. En la década de los 60 hubo un auge sin precedente en la creación de museos en México relacionado con el ánimo de exaltar los valores nacionales y los patrimonios culturales del país. La inauguración del actual Museo de Historia Natural formó parte de ese contexto. El 24 de octubre de 1964, el presidente Adolfo López Mateos inauguró el Museo de Historia Natural en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, bajo la administración del entonces Departamento del Distrito Federal. El diseño del inmueble estuvo a cargo del arquitecto Leónides Guadarrama, mientras que el plan museográfico fue elaborado por especialistas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, dirigidos por el licenciado en Ciencias Naturales Dionisio Peláez Fernández y por el arquitecto Ernesto Valdés. En la actualidad, el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México se encuentra en un proceso de renovación para brindar un mejor servicio a los miles de visitantes que tiene diariamente. Cuenta con un área de 7.500 metros cuadrados de exhibición distribuida en un conjunto arquitectónico que consta de 10 amplias estructuras semiesféricas formando bóvedas o módulos de colores, los cuales albergan los diferentes tipos de colecciones según las áreas temáticas o salas. En la actualidad, el museo se encuentra en remodelación en diversas de sus áreas, incluyendo una de sus piezas más emblemáticas. Se trata de la réplica del Diplodocus, que fue originalmente donada al Museo del Chopo. En el módulo de 2 bóvedas se encuentran las salas El Universo, Observatorio del Cambio Climático y Sala de Exposiciones Temporales. En el módulo de 4 bóvedas podemos ubicar las salas Evolución de la Vida, Adaptación al Medio y Origen y Clasificación de los Seres Vivos. Mientras que en el módulo de 3 bóvedas están la Evolución Humana y Biogeografía. Además, el museo cuenta también con un vestíbulo y áreas verdes que permiten realizar actividades educativas, ambientales y de divulgación científica. El museo cuenta con 2.775 ejemplares. Alrededor del 50% de las piezas están en exhibición y el resto, principalmente la colección de rocas, minerales, herbario y conchas, están resguardadas en bodega. Destacan de la colección las taxidermias, que se define como el arte de disecar animales para conservarlos con apariencia de estar vivos y facilitar así su exposición, estudio y conservación. Cabe destacar que en el Museo de Historia Natural únicamente se exhiben taxidermias de animales que hayan muerto de forma natural. La colección nacional de insectos, conformada actualmente por aproximadamente 55,000 ejemplares, puede ser visitada por grupos o personas interesadas previa reservación en el área de servicios educativos, ya que solo una pequeña parte se encuentra exhibida al público. El museo cuenta con visitas guiadas, servicio de biblioteca y asesorías escolares, así como talleres, presentaciones teatrales e incluso la renta de algunos de sus espacios para eventos privados. Es el Museo de Historia Natural y forma parte de la vida de la Ciudad de México.